Envían contundente mensaje a Armando Benedetti tras el rechazo a la reforma laboral, que le quede claro. La polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno ha encontrado un muro de resistencia en la Comisión Séptima del Senado. 8 de los 14 integrantes de esta comisión decidieron firmar la ponencia de archivo de la iniciativa, lo que significa prácticamente su hundimiento. La votación, que se llevará a cabo en los próximos días, marcará un momento clave en el debate legislativo y podría representar un golpe significativo para el Gobierno nacional. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por promover esta iniciativa, el rechazo ha sido contundente y con la decisión de archivar el proyecto, la propuesta queda prácticamente hundida. Esta situación no solo representa un golpe significativo para el Gobierno nacional, sino que también pone en evidencia la creciente oposición dentro del Congreso ante las medidas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Entre los senadores que respaldaron la ponencia de archivo se encuentran Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya, de la ASI, Esperanza Andrade y Nadia Blel, del Partido Conservador, Ana Paola Agudelo, del MIRA, así como Honorio Enríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático. Su decisión no solo deja la reforma en un estado crítico, sino que también ha generado una serie de reacciones en el ámbito político y económico del país. Desde su presentación, la reforma laboral ha generado un intenso debate en el país. Mientras el Gobierno la defendía como una propuesta necesaria para mejorar las condiciones de los trabajadores y reducir la informalidad laboral, sus críticos alertaban sobre los efectos negativos que podría tener en la economía. Empresarios, gremios y diversos sectores políticos señalaron que las medidas propuestas en la reforma podrían traducirse en un aumento del desempleo y en una crisis económica, ya que imponían nuevas cargas a los empleadores y reducían la flexibilidad del mercado laboral. Una decisión clave que sacude el escenario político. En este contexto, la Comisión Séptima del Senado tomó la determinante decisión de archivar el proyecto. 8 de los 14 integrantes de esta comisión firmaron la ponencia de archivo, lo que dejó la iniciativa en un estado crítico y sin posibilidades reales de avanzar en su trámite legislativo. La votación, programada para los próximos días, será más bien un mero trámite, pues la correlación de fuerzas en la comisión ya dejó claro que la mayoría de los senadores no están dispuestos a respaldar la reforma laboral propuesta por el Gobierno. El rechazo a esta reforma ha sido interpretado como un duro revés para el presidente Gustavo Petro, quien en respuesta a esta situación ha anunciado la convocatoria a una consulta popular. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores, que consideran que el Congreso ha cumplido con su labor de legislar en favor de los colombianos y no de intereses políticos particulares. Los senadores que respaldaron la ponencia de archivo fueron Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya, de la ASI, Esperanza Andrade y Nadia Blel, del Partido Conservador, Ana Paola Agudelo, del MIRA, así como Honorio Enríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático. Estos legisladores tomaron una decisión basada en argumentos técnicos, económicos y políticos, convencidos de que la reforma, lejos de beneficiar a los trabajadores, podría generar un daño irreparable en la estabilidad del empleo en el país. Lina Garrido, representante de Cambio Radical, destacó la importancia de esta decisión, señalando que los 8 senadores que votaron a favor del archivo de la reforma han sido clave para la protección del empleo en el país. Según Garrido, de haber sido aprobada la reforma, se habrían puesto en riesgo más de 2 millones de empleos, lo que generaría una crisis económica y social sin precedentes. El hundimiento de la reforma laboral ha sido interpretado por muchos como una derrota política para el presidente Petro. Consciente del impacto que esta decisión tiene sobre su agenda de gobierno, el mandatario anunció la convocatoria a una consulta popular, una estrategia que busca trasladar la discusión de la reforma al ámbito ciudadano y, en teoría, permitir que el pueblo tenga la última palabra sobre el tema. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de diversos sectores, quienes consideran que se trata más de una jugada política que de un verdadero esfuerzo por mejorar las condiciones laborales en Colombia. La oposición le ganó a Petro y defendió a Colombia de las nefastas reformas y mañas del presidente. Envió un mensaje de gratitud a los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado. Están salvando más de 2 millones de empleos que la desastrosa reforma laboral de Petro habría destruido, afirmó la congresista. Lina Garrido, representante de Cambio Radical, no tardó en pronunciarse sobre la decisión de la Comisión Séptima y destacó la valentía de los senadores que votaron a favor del archivo de la reforma.
Según la congresista, estos 8 legisladores han salvado millones de empleos en Colombia y han defendido a los ciudadanos de lo que, en sus palabras, habría sido una catástrofe económica si la reforma se hubiera aprobado. Para Garrido, el rechazo a esta iniciativa es una victoria de la oposición y una muestra de que el Congreso no está dispuesto a ceder ante las presiones del Ejecutivo. La oposición le ganó a Petro y defendió a Colombia de las nefastas reformas y mañas del presidente. Envió un mensaje de gratitud a los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado. Están salvando más de 2 millones de empleos que la desastrosa reforma laboral de Petro habría destruido, afirmó la congresista. Sus declaraciones reflejan el sentir de muchos sectores políticos y empresariales, quienes ven en esta decisión un freno necesario a políticas que, según ellos, ponen en riesgo la estabilidad económica del país. El mensaje a Armando Benedetti, una advertencia tajante. Pero la representante Garrido no solo se limitó a agradecer a los senadores que rechazaron la reforma, sino que también dirigió un fuerte mensaje al ministro del Interior, Armando Benedetti. En sus declaraciones dejó claro que los legisladores no están dispuestos a actuar bajo presiones ni a ser considerados como borregos que siguen órdenes sin cuestionarlas. Que le quede claro el mensaje a Armando Benedetti: nosotros no somos sus borregos, el Congreso se respeta y espero que esta derrota le sirva como terapia para superar otra de sus adicciones, la adicción al poder, enfatizó la congresista, dejando en evidencia su descontento con la forma en que el gobierno ha manejado la discusión sobre la reforma laboral. Las palabras de Garrido han generado un fuerte impacto en la opinión pública y en el sector político. No es la primera vez que Benedetti es criticado por su estilo de gestión y por su manera de interactuar con el Congreso. La congresista fue tajante al recalcar que el poder legislativo es independiente y que no está sometido a los deseos del Ejecutivo. Un golpe para la reforma laboral y sus implicaciones. El archivo de la reforma laboral implica que el Gobierno deberá replantear su estrategia si quiere impulsar cambios en la legislación laboral. La iniciativa, que tenía como propósito modificar aspectos fundamentales de la contratación y la estabilidad en el empleo, ha sido cuestionada por múltiples sectores, incluyendo gremios empresariales y sindicatos que consideran que las medidas propuestas podrían haber resultado perjudiciales para la economía. Entre los puntos más polémicos de la reforma se encontraba la imposición de mayores cargas a los empleadores, lo que, según sus críticos, desincentivaría la generación de nuevos empleos y afectaría la competitividad del país. Además, la falta de consenso en su construcción hizo que la reforma se convirtiera en un punto de confrontación política, en lugar de ser una propuesta que unificara a los diferentes sectores en beneficio de los trabajadores colombianos. Reacciones y el futuro de la reforma. El hundimiento de esta reforma se suma a otros fracasos legislativos del gobierno, que ha encontrado múltiples obstáculos en el Congreso para aprobar sus proyectos más ambiciosos. Para muchos analistas, este es un claro reflejo de la falta de gobernabilidad y de la creciente distancia entre el Ejecutivo y el Legislativo. No obstante, la convocatoria a una consulta popular por parte del presidente Petro sugiere que el gobierno aún no está dispuesto a abandonar la idea de reformar el sistema laboral. Esta estrategia, sin embargo, enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la falta de claridad sobre cómo se estructurará la consulta y si realmente cuenta con el respaldo ciudadano necesario para llevarse a cabo. Por otro lado, la postura de la Comisión Séptima del Senado deja claro que cualquier futura propuesta de reforma deberá ser construida con un mayor nivel de diálogo y consenso. La falta de estos elementos fue precisamente lo que llevó a que esta reforma fuera archivada sin lograr mayor respaldo dentro del Congreso. Un llamado a la reflexión y a la acción. El episodio de la reforma laboral deja varias lecciones tanto para el Gobierno como para el Congreso. Por un lado, evidencia que el apoyo político no se obtiene mediante imposiciones ni presiones, sino a través del diálogo y la construcción de acuerdos sólidos. Por otro lado, refleja la importancia del poder legislativo como un ente independiente que tiene la responsabilidad de analizar a fondo cualquier iniciativa antes de aprobarla. En este contexto, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en los debates sobre temas que afectan su futuro. El rechazo a la reforma laboral es solo un capítulo más en la historia política del país, pero su desenlace tendrá repercusiones en el panorama económico y social de Colombia en los próximos años. Si quieres seguir de cerca todos los acontecimientos políticos y estar informado sobre los temas que realmente importan, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre la decisión del Congreso de archivar la reforma laboral? ¿Crees que el gobierno debería insistir en su aprobación o buscar nuevas alternativas? Queremos conocer tu opinión.